de muchos encuentros y de diferentes tipos y encuentros divinos, encuentros adorables. Entonces, vimos la semana pasada que como iglesia nosotros estamos teniendo un encuentro con Dios, un nuevo encuentro con Dios, un encuentro que nos anime, que nos vuelva a traer el mismo gozo que nos dio cuando por primera vez. Entonces, no solamente encontrarnos con Dios, sino la gracia es que de ese encuentro haya resultado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecerle al Señor y empezar a escuchar su voz y estar atentos, así como hizo Isaías. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos de Isaías. De Isaías, cuando el Señor preguntó ¿a quién enviaré? Isaías, ¿qué dijo? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces hicimos la semana pasada que quién quería hacer ese reto, quién te va a tomar ese reto cuando yo te diga a ti a quién enviaré a predicarle a las cárceles o a enviar la palabra de Dios a los hospitales, o a quién enviaré a que evangelice este sector de la ciudad, que estemos dispuestos a decirle Señor, heme aquí. No que digamos Señor, mira ya César que está sin hacer nada, o mira ya a Paul, o mira ya a Rafael, no, sino que nosotros, heme aquí Señor, envíame a mí. Porque la costumbre de nosotros los cristianos es, Señor, yo sé que estoy tan ocupado trabajando que yo pienso que mi hermanito no ha tenido trabajo, envíame a él, tiene el espíritu para hacerlo. Y el Señor no quiere hacer eso, el Señor te quiere enviar a ti. Entonces no tenemos que nosotros sacar disculpas ni colocar disculpas de lo que el Señor quiere. Entonces, ahora yo deseo que tengamos en cuenta, hermanos, algo, y es que el Señor proporciona en nuestro caminar diario encuentros divinos. Cuando estábamos nosotros estudiando en el seminario en Costa Rica, tuvimos un profesor, un maestro verdaderamente que yo lo respeto mucho y lo admiro porque trajo una enseñanza en nuestras vidas. Él era un misionero americano que hablaba mejor español que yo. Todas las tareas que presentaba me las corregía, me tocaba repetirlas porque era mi ortografía y que ¿sabe? Era mejor que en todo el aspecto hablando en español. Él nos dio una materia, en la materia hablaba sobre los encuentros divinos que proporciona Dios. Por decir algo, un encuentro divino que el Señor nos coloca a nosotros es cuando nosotros conocemos a nuestra media naranja. Conocemos a la persona que nos palpita el corazón, inmediatamente es un encuentro que Dios propició. ¿Para qué? Para que cambiara nuestra manera de ir. Muchas veces en los encuentros pasamos de ser solteros ¿a qué? A casados, ¿verdad? Un encuentro divino que llegó a mi vida, aparte de mi esposa, es cuando viajamos a Costa Rica. Nosotros viajamos con el pretexto, con la ilusión, el deseo de estudiar. Pero no sabemos a dónde ni nada, pero sabemos que en Costa Rica era uno de los mejores seminarios de toda Sudamérica. Llegamos allá a Costa Rica sin conocer a nadie, y el primer día fui yo a hacer fila al banco a abrir una cuenta bancaria, que es lo que hace todo uno cuando llega a un país, a empezar a hacer papeles. Y delante mío había una persona, y yo sí noté algo distinto en él, era que los americanos de por sí guardan su distancia. El americano le gusta estar pegado, nosotros los hispanos en una fila estamos uno aquí a otro, el americano guarda su distancia tanto atrás como adelante. Yo sí vi que delante del Señor había un campo y deja otro campo a mí, por las cosas del Señor, ese volvió a hablarme y comenzamos a hablar. Comenzamos a hablar y me preguntó qué hacía. Y dije, no, nosotros somos misioneros y acabamos de llegar a Costa Rica. Venimos con el propósito y el deseo de estudiar, de capacitarnos en el seminario, porque nos comentaron que aquí hay un seminario bueno, que hay en América, y queremos nosotros seguir estudiando, preparándonos para servirle al Señor con excelencia. Y le conté toda mi vida, y el hombre callado escuchaba y me preguntaba, y yo le hablaba. Cuando le llamaron a él para que pasara el turno de la ventanilla, sacó una tarjeta del bolsillo y me dijo, mire, yo soy el jefe de admisiones del seminario de CEPA. Mañana lo espero y podemos comenzar con su preparación. Entonces fue un encuentro divino que el Señor proporcionó. ¿Para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta que habíamos llegado allá con un propósito específico. No solamente él era el jefe de misiones, sino que con ese encuentro divino el Señor permitió que nos dieran de día beca para estudiar. O sea, el Señor abrió las puertas tremendas en nuestra vida. Entonces a eso yo quería darles un ejemplo, que el Señor proporciona encuentros divinos. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que Él puede obrar en lo imposible. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que
que para que nuestra vida sea transformada completamente, aparte de los encuentros divinos que Dios proporciona, que son puntaditas que Él nos da para que veamos su grandeza, su gloria, su misericordia, su amor, todo lo que es Él, aparte de eso, hermanos, tenemos que entender que para que nuestra vida sea transformada completamente, tenemos que tener un nuevo encuentro personal con Jesús. No es solamente el encuentro divino del cual saqué yo una beca, ni el encuentro divino del cual tuve un trabajo nuevo, ni el encuentro divino que conseguí mi esposa. No, es un encuentro real y personal con Jesús que va a transformar nuestra vida, hermanos. Y hasta que nosotros no tengamos encuentro, no le escuchemos, no le sigamos y no le sirvamos, no vamos a entender cuál es el propósito de nuestra vida. Y eso es lo que está pasando en la iglesia el día de hoy. Nosotros no estamos como iglesia haciendo la voluntad de Dios. Nosotros como iglesia, lo hablo universalmente, nosotros como iglesia estamos jugando a ser iglesia. Nosotros no estamos jugando ni estamos haciendo lo que Dios quiere, que seamos discípulos, que comencemos a hacer lo que Él nos mandó, la gran comisión, que veamos las cosas de espirituales, no las materiales, que tengamos misericordia, que tengamos compasión. O sea, no estamos haciendo eso. Nosotros como iglesia estamos jugando a querer traer cada domingo más gente para llenar nuestras iglesias y decir, yo soy pastor de 7.000 personas, yo soy pastor de 3.000 personas. Estoy hablando de números, no estamos hablando de decir, yo soy pastor de una congregación de 20 hermanos comprometidos con el Señor, 20 hermanos que hacen más que 7.000, 20 hermanos que me acompañan a predicar, 20 hermanos que vamos a evangelizar, 20 hermanos que cuando ven a otra necesidad meten la mano, meten el hombro, ayudan. Hermanos, es más eficaz una iglesia con 20, 30 hermanos comprometidos con Dios, que lo conozcan, que hagan un encuentro con el Señor, que una iglesia de 7.000 miembros que hacen más en orgullo cada domingo. Como iglesia, nosotros necesitamos exactamente eso, encontrarnos con Dios para ser transformados. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personas, porque nosotros somos la iglesia. No estamos hablando del inmueble ni del edificio, estamos hablando de nosotros como personas. El día de hoy vamos a estar estudiando el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 1 al 11. En esta porción bíblica podemos leer que el escritor nos narra un maravilloso encuentro transformador que tuvo lugar entre Jesucristo y un hombre común y corriente llamado Simón, a quien después le llamó ¿cómo? Pedro. Lucas 5, del 1 al 11. Hermanos, este evangelio de Lucas es tan increíble y tan interesante porque en él nos narra una serie de encuentros personales que cambiaron las vidas de las personas que tuvieron la bendición de encontrarse con Jesús. Por ejemplo, si nosotros miramos un capítulo anterior, Lucas 4:33, allí este escritor nos narra la liberación de un hombre con un espíritu inmundo dentro de una sinagoga. Y como resultado de este encuentro, ese hombre que estaba poseído por el espíritu inmundo fue liberado. Entonces hubo un antes y un después. Jesús llegó a la sinagoga, encontró a un hombre con espíritu inmundo y Jesús lo liberó. ¿Y qué pasó después de liberarlo? Que nos dice que todos los que estaban ahí quedaron maravillados. Lucas 4:33 nos dice que todos estaban maravillados y decían unos a otros, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y qué? Y salen? Después de este suceso, leemos otro encuentro personal con la suegra de ¿quién? De Pedro. Antes hablábamos de un encuentro que tuvo espiritual, ahora estamos viendo un encuentro de sanidad física. Versículo 38 del capítulo 4 nos dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaban por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, ¿qué? Le servía. Hermanos, ¿qué estamos viendo nuevamente aquí?
Estamos viendo, hermanos, que la fiebre era tan fuerte que podía llevarla a la muerte, podía perder la vida, ¿verdad? Y el resultado de este encuentro fue que esa mujer que estaba en el lecho con fiebre, que no podía hacer nada, que estaba completamente enferma, inmediatamente después del encuentro que tuvo con Jesús y que Jesús pronunció su palabra, ¿qué pasó? Ella se levantó inmediatamente y comenzó ¿a qué? A servirle. Entonces, hay un antes y un después. Y eso es lo que yo deseo, que nosotros como iglesia tengamos un antes y un después. Ya conocimos al Señor, ya conocimos a Dios, ya conocimos a Jesucristo, gloria a Dios por eso. Y ese momento fue increíble para nosotros y fue un momento decisivo. Pero no podemos, hermanos, permanecer dormidos. No podemos seguir llevando la misma pareja espiritual y permanecer atentos como si nada pasara. Tenemos que nosotros tener un encuentro con Dios nuevamente. ¿Para qué? Para ser revivados, para que como que nos metan gasolina para que podamos hacer la obra del Señor. El Señor no desea que nosotros simplemente estemos de domingo a domingo sentados engordando y engordando. No, Dios no quiere seguidores banqueros de bancas. Dios quiere seguidores que le sirvan, hermanos, que no le sirvan al pastor, que le sirvan a Dios. Estamos hablando no que vengan a servirme a mí como pastor, ni a los pastores, no, que le sirvan al Señor. Eso es lo que Dios busca, siervos fieles que sirvan a ¿qué? A su obra. En los versículos más adelante leemos que Jesús sana a multitudes y libera a muchos de los demonios. Eso es Lucas 4:41. Pero en medio de todos estos eventos, nosotros encontramos uno más dramático, uno que pasó en la vida de un hombre, un encuentro que transformó a un hombre para siempre. Ese hombre se llamaba Simón Pedro, que por un encuentro maravilloso con Dios, su vida fue transformada. ¿Por quién? Por Jesús. Acompáñenme por favor así el libro de Lucas capítulo 5 versículos 1 al 11 y dice así la palabra de Dios. Esta porción bíblica se llama la pesca milagrosa. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ella y lavaban sus redes. Entró una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que le apartara de la tierra un poco. Luego, sentándose en ella, desde la barca, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Pero qué? Pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban al otro lado de la barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían del peso de los peces. Pero viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos que estaban con él, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, ¿qué? Lo siguieron. Primero, hermanos, vamos a ver que en este encuentro que tuvo Simón Pedro con Jesús, cambió la perspectiva que Jesús tenía que Simón tenía hacia Jesús, porque lo comenzó a ver como un maestro. Ninguno de los que estaban ahí en ese lugar, cuando estaba Jesús hablando y predicando, enseñando, que estaba todo el mundo aglomerado, ninguno sabía, ni se imaginaría lo que podía estar pasando o lo que iba a pasar en la vida de Pedro. Vemos que Jesús llega a Capernaum, ¿verdad? El lugar donde vivía Pedro, y continúa predicando la palabra de Dios. Lucas 5:1 nos narra que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él. ¿Para qué? Para ir la palabra de Dios. En otras palabras, le apretaban, en otras palabras, le rodeaban, hasta lo empujaban porque querían estar cerca de él. O
O sea, él había tomado tanta fama, dice la palabra de Dios, que por lo que hacía él, por lo que hacía Jesús, por las sanidades, por las liberaciones, por los milagros, llegó a tomar tanta fama que la mayoría de gente sabía qué era lo que estaba haciendo él. Entonces, cuando él comenzó a enseñar en el lago de Genesaret, la gente quería escucharlo, la gente se arrimaba, lo agolpaban, lo empujaban, los seguidores deseaban experimentar sanidad física y espiritual. Los que estaban ahí querían recibir de él la sanidad física, la sanidad espiritual. Y dice este mismo verso que le buscaban ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Estas personas tenían una gran necesidad espiritual. Estas personas que estaban ahí escuchando tenían necesidad espiritual. Y Jesús estaba dispuesto a darle lo que buscaban. Eso era lo que hacía el Señor. Él llegaba y le daba la necesidad, y la necesidad era física, él ayudaba, le proveía. Si la necesidad era espiritual, él le daba lo que necesitaban las personas, y eso estaba haciendo Jesús, dándole lo que ellos buscaban. Pero el versículo 2 nos dice claramente que muy cerca habían 2 barcas y un grupo de hombres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Esos hombres no se interesaron en nada de lo que estaba pasando, aunque estaban muy cerca donde él estaba hablando, donde estaba toda la comunidad de gente. Ellos estaban ahí haciendo sus cosas y no se interesaron por nada de lo que estaba pasando. Estaban ¿qué? Apáticos a la algarabía, aun cuando ellos deberían saber quién era él, porque dice que la fama corrió por todas partes y lo conocían. Pero ellos estaban ¿qué? Estaban ocupados, ellos estaban haciendo, estaban entretenidos haciendo sus labores. Esta actitud, hermanos, de ellos en cierta parte es entendible, porque estamos hablando, dice la palabra de Dios, que era un grupo de pescadores que han trabajado toda la noche y que han llegado a lavar sus redes, a recoger el reguero, y me imagino que estaban tan frustrados porque todo el trabajo de la noche sin poder dormir y sin nada de fruto, estaban tan frustrados que no les interesaba lo que escuchaban. Mas sin embargo, ellos lo que querían era de pronto recoger su reguero, irse para su casa a descansar. ¿Para qué? Para la otra noche buscar el sustento de su familia. Pero leemos que Jesús se dirige a uno de ellos especialmente. La palabra dice que se dirigió directamente ¿a quién? A Simón Pedro, ¿verdad? Ahora, notemos algo particular, y es que lo que dice la palabra de Dios en el versículo 3, la actitud de Pedro hacia Jesús no era muy buena. ¿Por qué decimos esto? Pues Jesús, para lograr que le ayudara, según leemos, le rogó que le apartara un poquito de la tierra, ¿verdad? Jesús se montó a la barca y le rogó: por favor, sáqueme de aquí. Si Simón Pedro hubiera sabido quién era el maestro, el Señor Jesús, dijo, no tendría que haber rogado, simplemente con la palabra lo había hecho. Pero la Biblia dice que el Señor le rogó para que le ayudara, para que lo apartara de la tierra. Hermanos, y esto me dejó ver algo importante, y es que Jesús le suplica solicitando a Pedro que le ayude, ya que esta barca era de Pedro, era de las barcas. Jesús le rogaba que accediera a su petición. Jesús le decía, dicen que le rogaba, lo cual nos deja ver claramente que Jesús no impone sobre nadie sus deseos. Jesús no impuso sobre Simón Pedro, Jesús le rogó, Jesús le pidió que le sirviera. Jesús no impone, sino que Jesús espera que voluntariamente nosotros accedamos ¿a qué? A sus peticiones. Eso no lo hace el enemigo. Vaya usted a un caminito así al diablo, a ver qué hace. Él entra por ahí y acabas con el niño de la perra, como dicen por ahí. El Señor Jesús y así. El Señor Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquí, aquel que abre la puerta, escucha mi voz, me invita a cenar con él y se una gran cena, ¿verdad? Es elegante. El Señor Jesús no impone. El Señor Jesús espera que nosotros tomemos la decisión. ¿Para qué? Para comenzar a trabajar en sus peticiones. Pero hermanos, la reacción de Pedro, ¿cuál fue? Dice la palabra de Dios que Pedro entró en la barca sin pensarlo. Y esta actitud de que tomó Pedro, él lejos de pensar que iba a cambiar su corazón y su vida y todo su futuro. Él simplemente tomó la decisión, hermano. Pero ¿qué pasó dentro de la barca? Es importante. ¿Qué pasó dentro de la barca? La Biblia dice que el Señor enseñaba. Entonces,
Pedro escuchó el mensaje y pudo entender que el hombre que estaba enseñando era diferente a los demás. Pedro solamente al escuchar la palabra de Dios y oír el mensaje entendió, este hombre que está hablando es diferente a los demás, tiene algo diferente que los demás. Pedro entendió que después del encuentro que tuvo con el Señor y ante las enseñanzas que este hombre estaba dando, el corazón de él ya no era el mismo. El corazón de él había sido transformado. ¿Por qué? Por su palabra, que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que todas espadas de filos, que penetra ¿hasta dónde? Hasta partir el espíritu, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y la entidad de ¿qué? Del corazón. Pedro entendió y sintió, y su corazón fue transformado al ver a ese hombre hablar. Solamente al ver al maestro hablar, Pedro entendió que él era diferente, que él era completamente diferente a todos los demás. Hermanos, este encuentro causó tanto impacto en el corazón y en la vida de Simón Pedro, que al terminar la enseñanza, eso es importante, al terminar la enseñanza, que Jesús le acaba de dar, dice la palabra, que Jesús ya no le rogó, sino Jesús se dirigió directamente a Pedro y le pide algo que era, ¿qué? Que era confuso. ¿Qué le pidió el Señor Jesús a Pedro? Ya no le rogó, ay, tira la red, no, ya se volteó y le dijo, ponga mar adentro y tira la red. Para Pedro era algo ilógico. ¿Por qué? Porque él y todos sus compañeros han estado una noche anterior, toda la noche trabajando en el mismo sitio, en la misma barca, en la misma red, y no han cogido un pescado. Pero el Señor le dijo, ponga mar adentro y tira la red. Mas sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Obedeció. Sin embargo, el corazón de Pedro había sido transformado. Él ya tenía una perspectiva. Ahora ya Pedro tenía la perspectiva de Jesús. Ya no lo veía como aquel que le dedicaba, sino ya lo veía ¿qué? Como el maestro. Lo veía como el maestro. Y por eso es que le dice, maestro, toda la noche hemos pescado, no hemos cogido nada, pero en tu nombre lo vamos a hacer. Si Pedro hubiera sabido que él era el maestro, cuando se montó en la barca no ha tenido que rogarle. Pero él no sabía que era el maestro, él pensaba que era un predicador más. Pero en ese momento, la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, lo que él enseñaba, su testimonio, el Espíritu Santo que le tocó a Pedro, se dio cuenta que era diferente y lo reconoció ¿qué? Como maestro. El Señor le pide remar mar adentro y echar las redes. Yo pregunto, ¿haríamos otro mismo? Después de estar haciendo algo que nos haga infructuoso y se nos diga, olvídala. Yo te estoy tratando de ahí. No, Señor, ya me enseña para qué, ¿verdad? Pero Pedro no fue así. Yo quiero resaltar algo. Estoy en lo que usted está diciendo, me doy cuenta de que Jesús entra en la barca, o sea, él le permite entrar en la barca, bueno, entra. Luego, él accede un poco a Pedro y corre un poco la barca hacia atrás. Y luego Pedro se pone a escuchar lo que Jesús está diciendo y ya se da cuenta y cree en lo que está diciendo y luego se da cuenta de que es diferente. Y luego el maestro le dice, vete mal adentro y a la red. Pero si desde un principio Jesús llega para demostrar su que dice, vamos para la mitad de mar, y mira, te va a decir, no, va a ser mi barca mejor porque... Pero ya lo escuchó, ya lo creyó, ya lo entendió. Que quien había entrado a la barca no era una persona corriente. Y eso hizo Pedro, entendió que el que estaba hablando, que estaba enseñando, no era un predicador más, sino que era el maestro. Entonces, Jesús le hace un llamado imposible, ¿verdad? Pedro, tiene la boca adentro y tira las redes. Pero Pedro le explicó, Señor, toda la noche hemos estado cansados, pero hemos hecho cantidad de cosas, pero sin embargo Pedro tenía su corazón cambiado, transformado, y le dijo, maestro, en tu palabra échale la red. Sin saber que la obediencia, sin saber que el paso de obediencia que daba Pedro lo llevaría a ver uno de los milagros más maravillosos y más impresionantes que había hecho Jesús. Una pesca milagrosa, una pesca maravillosa. ¿Por qué? Porque para que eso sucediera era necesario que Pedro tuviera ¿qué? Obediencia. Que Pedro obedeciera.
Porque si el Señor le dice, Pedro, echa la red, y Pedro dice, no, pero ya la eché, yo ya no quiero echarla, no había visto el milagro. Pero Pedro, su corazón fue transformado, que cuando el Señor le habló, Pedro le dijo, Señor, estoy cansado, Señor, ya lo hice, Señor, lo hicimos con un grupo de amigos, pero sin embargo en tu nombre, que yo creo en tu palabra, porque lo he escuchado, que no eres el mismo de todos, sino que eres especial, en tu nombre, Señor, yo echaré la red. Y la obediencia de Pedro permitió ver ese milagro. Hermanos, hasta ese momentico, Pedro había cambiado la percepción que tenía de Jesús. Ya había dejado de verlo como un predicador y lo veía que como un digno maestro al que podía obedecerle porque Jesús le había demostrado que era maestro. Pero tengamos en cuenta algo, Jesús no estaba interesado solamente en que Pedro le reconociera como maestro, no estaba interesado. Jesús quería transformar por completo su vida. ¿Para qué? Para que le conociera verdaderamente como es Él. Y eso sucede con nosotros. El Señor no quiere en sus encuentros divinos para que le conozcamos solamente que es el proveedor, que es el sanador. No, el Señor quiere que tengamos un encuentro personal y divino con Él, para que le conozcamos quién es Él, para que le conozcamos su esencia, para que le conozcamos su poderío, para que conozcamos el amor infinito, la misericordia tan grande que tiene por cada uno de nosotros. Pero nosotros nos conformamos solamente con lo que el Señor nos da, con lo que el Señor nos deja ver. No nos preocupamos por buscar más, porque hermanos, en la palabra de Dios hay mucho más de lo que nosotros creemos. Hay tesoros grandes y escondidos que solamente el Señor nos va a mostrar. El versículo 6 nos deja ver que este gran milagro que ocurrió, Pedro y los demás estaban en la barca experimentando un milagro asombroso, era una pesca increíble, contrario a la experiencia de la noche anterior, ¿verdad? Ahora, no están lamentándose como la noche anterior, no están diciendo, ay, pescamos tanto, no hicimos nada. Ahora más bien, ellos necesitaban ayuda. Ellos necesitaban ayuda, por esa palabra de Dios, que la cantidad de pescados era enorme. Dice que las redes se rompían al sacarlas, que era tanta la pesca que tenían que llamar a los otros, ayúdenos, ayúdenos. Y cuando llegaron a ayudar, las dos barcas que estaban se repletaron, hasta se hundían por el peso de los pescados. No se podían sostener, sino que se hundían. ¿Por qué? Porque estaban muy llenas. Hermanos, es imposible, es impresionante, hermanos, que nosotros notemos cuál fue la reacción de Pedro. La palabra de Dios no dice que Pedro se abrumó por la pesca, sino la palabra dice que ante este milagro Pedro quedó atónito y contemplando todo lo que sucedía, la única conclusión que Pedro dijo: este milagro no lo pudo haber hecho un hombre común y corriente. Este milagro es de un hombre especial. Este milagro viene de un ser supremo. Esto no lo hizo un hombre común y corriente. Simón Pedro reconoce ante el Creador del universo su condición miserable de pecador. El texto bíblico dice que Pedro, viendo, ¿qué hizo? Cayó de rodillas. Cayó de rodillas. Él no dijo, uy, ya tengo una gran cantidad de pescado, ya se me arregló el fin, ya se me arregló la semana ni el mes. No, Pedro cayó de rodillas, reconociendo inmediatamente que era un hombre pecador. Un hombre pecador, exactamente. Él cayó de rodillas ante el único que es digno que toda rodilla se doble, pero reconoció que solamente el Señor era capaz de haber hecho ese milagro. Pedro estaba reconociendo que Jesús, al que llamó maestro, era más que eso, que era más que el maestro, que era más que el predicador. Pero estaba reconociendo que Jesús era la Adonai del Antiguo Testamento. Estaba Pedro reconociendo que al que él decía maestro no era solamente el maestro, sino que era la Adonai del Antiguo Testamento, era el Dios del Antiguo Testamento. Hermanos, el corazón de Pedro había dado un paso más adelante, había sido transformado. Ahora había cambiado su relación con Jesús. Ya no era su maestro, ahora lo veía como su Señor y Dios Todopoderoso. Y eso es lo que yo quiero, hermano, que entendamos. No solamente veamos al Señor porque, ay, esta semana me proveyó, esta semana el Señor me sanó la gripa que tenía, esta semana el Señor me restauró tal cosa. No, Dios es más que eso. Dios es más que lo que nos suple cada semana. Dios es más que eso.
Tenemos que buscar los tesoros que están escondidos en su palabra. Entonces, Pedro ya no lo reconoció como el Señor, sino entendió que era el Adonai del Antiguo Testamento. El corazón había cambiado, había transformado, había dado un paso más hacia adelante. Él ya lo veía como Dios. Versículo 10, asimismo de ese milagro, salpicó a los que andaban con él. ¿Qué es el versículo 10? Asimismo de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. O sea, ellos también vieron el milagro, vieron el encuentro con Jesús, aunque no fue con ellos, pero fue con su compañero, que hasta ellos les transformó su vida, porque ellos también siguieron la obediente al Señor. ¿Cuál fue el antes y después de ese encuentro? Pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. Es diferente, hermanos, un pescador de peces a un pescador de hombres. Y el Señor le dijo a Pedro: no temas, porque ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué el Señor le dijo a Pedro eso? Porque vio el corazón de Pedro, vio la obediencia de Pedro, vio el deseo, las ganas que Pedro tenía. ¿Por qué? Por salir adelante. Veamos en Lucas 5:11 para terminar. Notemos que al llegar a la orilla, Pedro lo dejó todo, ¿verdad? Sin excepción lo dejó todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Esa sin duda fue la mejor decisión que pudo tomar Pedro. Si vemos al principio, al comienzo, vemos que él llega a la vez que se ponía a limpiar sus redes y a cuadrar. Esta vez que llegó con una multitud exorbitante, infinita de pescados que hizo Pedro, no le importó lo material, no le importó lo que sus ojos veían. Lo que a él le importó era lo que el Señor le había dicho, que le había dicho: desde antes te haré pescador de hombre. Pero para él ser pescador de hombre tenía que volver a obedecer, tenía que tener la obediencia, tenía que dejar todo lo que tenía, todo lo que le impedía a él seguir al Señor. Solo piensa por un momento, hermanos, qué bendición tan grande le esperaba a este hombre. Qué bendición tan grande le esperaba a ese pobre pescador. Qué bendición tan grande al lado del Dios que creó el universo, el Dios que creó el cielo, el Dios que creó el mundo, el Dios de misericordia, el Dios de gracia, el Dios de bondad, el gran yo soy. Qué bendición le esperaba a este hombre seguir los pasos del gran yo soy. Esa bendición que le esperaba o que le sucedió a Pedro, esa bendición está a tu disposición y a mi disposición. Solamente se está pidiendo que tengamos un corazón dispuesto a seguirle y obedecerle. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Primeramente, escuchó detenidamente. Segundo, obedeció. Y tercero, lo dejó todo. Hermanos, la conclusión de esto: si tú quieres ser transformado por el maravilloso Creador, necesitamos escuchar detenidamente su palabra. Necesitamos ser obedientes a su palabra. Y necesitamos, hermanos, dejar todo lo necesario, todo lo que requiera nuestra atención. Necesitamos dejar todas las cosas que nos imposibilitan seguir a Jesús por completo. Y créanme que todos los que estamos aquí tenemos la misma misión de Pedro. Tenemos la misión de ser ¿qué? Pescadores de hombres. Tú, yo, todos aquí tenemos una misión dada por el Señor de ser pescadores de hombres. No desaprovechen una oportunidad. Veamos que vivir es mejor vivir un minuto.